sesión. Bueno. Muy bien, pues en primer lugar. Doctor Jorge. Ustedes me dicen si empiezo ya o me espero un poquito, ¿sí? Un poquito. Vamos a dar entrada a dar la bienvenida nada más a presentar al doctor. Pues muy bien, bueno, estamos muy contentos esta noche aquí en Charlas con APM a la luz de la luna, como cada martes, con el proyecto Doctor Lector, médicos que leen y promueven, son de la CONAPM, y también con nuestros invitados. Como cada martes a las 9 de la noche tenemos un invitado y en esta noche nos complace recibir y agradecemos al doctor Jorge Morales Torres con el tema del arte de sanar, de cómo la creatividad transforma la medicina. Y voy a ceder la palabra al doctor Pablo Campos para que sea él quien nos lo presente. Buenas noches, doctor Pablo. Buenas noches, doctor Jorge. Buenas noches a todos los que están aquí. Buenas noches, como siempre, un placer estar con ustedes y en esta sesión tan especial, sí, tan especial por la audiencia, también tan especial que es la que concurre. Y hoy, bueno, tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Jorge Morales Torres. Él es originario aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hizo la especialidad en reumatología en el Centro Médico Nacional de México. Es densitometrista clínico certificado. Fungió como profesor de reumatología en la Universidad de Guanajuato de 1980 al año 2018. Presidente de la Sociedad Mexicana de Reumatología en la gestión 1991-1992. Presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo y Osteoporosis de México del 2001 al 2003. Forma parte del Comité de Asesores Científicos de la Federación Internacional de Osteoporosis desde 1999. Es director del Centro de Investigaciones Morales Vargas. Labora actualmente como reumatólogo en el Hospital Aranda de la Parra, aquí de la ciudad, y recibió el Premio Maestro de la Reumatología Mexicana 2021 por el Colegio Mexicano de Reumatología. Es autor de más de 130 artículos y 34 capítulos de libro. Es una persona muy conocedora de la pintura, le gusta el arte y aparte le gusta pintar. Muchas de sus pinturas van muy abocadas precisamente a captar los detalles de pacientes que ven su consultorio día a día. Y esta plática que vamos a escuchar, ya tuve la oportunidad de escucharla, pues creo que es una plática que es muy interesante por la forma que la aborda. Jorge, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y tienes la palabra. Pues muchas gracias. Primero quiero comenzar agradeciéndote a ti que fuiste a la liga para participar en esta sesión, al doctor Arturo Vargas y por supuesto al CONAPM, con el movimiento de Doctor Lector, por la oportunidad de platicar con ustedes de un tema que me apasiona. El arte es algo que me gusta como una forma de acompañar a mi vida diaria. Yo pinto como un aficionado. Algunas de las cosas que van a ver aquí son pinturas que yo mismo he hecho. Y una buena parte de mis temas han tenido relación con pacientes con enfermedades reumáticas. Esta situación es una deformación profesional. Quiero comenzar diciéndoles que declaro no tener conflictos de interés en lo relativo con esta conferencia. Algunas obras de arte han mostrado enfermedades, incluso enfermedades reumáticas. Ustedes, con las pláticas del doctor Pablo y del doctor Vargas, han tenido oportunidad de conocer muchos de estos ejemplos. Esta obra de 2 cuadros, Bennett, la publiqué junto con el doctor Campos en la Revista Mexicana de Dermatología. Ustedes pueden ver aquí cómo es un ejemplo de cómo una paciente ilustrada en un cuadro en óleo con una terrible dermatosis que le afecta una buena parte de su cara, su cuello, lo que alcanzamos a ver del tronco, nos aparece en otra obra pintada poco más de un año después, completamente limpia. Podría ser uno de esos primeros ejemplos de un paciente antes y después de un tratamiento. No sabemos cuál fue el tratamiento que le dieron, no sabemos quién fue el doctor que la trató, pero esta es la señora B y después
en las lecciones de arte de la Inglaterra georgiana. Esto tenía que ver con pacientes de una comunidad del Reino Unido que fue reportada por los años 1800 y tantos, ¿sí? Es un ejemplo muy primitivo, muy primario de cómo un médico seguramente que le gustaba la pintura nos describió su paciente antes y después. Este caso es un reporte que hice yo, publiqué en el Journal of Rheumatology hace algunos años, 1996, donde les presento, es un grabado pequeño que es parte de un devocionario hecho por Alberto Durero, acá está su firma, y él presenta San Pedro y San Juan curando a un lisiado, y el lisiado tiene deformidades como contractura en los codos y en las rodillas, como deformidades en las muñecas, y deformidades en boutonniere, en los dedos de las manos que alcanzamos a ver, así como limitación del cuello que le impedía voltear a ver a los santos, y ustedes pueden ver cómo hay mucha similitud de lo que presentaba este paciente de 1513 con lo que vemos en un paciente moderno de artritis reumatoide. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes estoy seguro que conocen muchos otros de diversas enfermedades cutáneas, deformidades que han sido representadas por algunos artistas famosos. Pero también hay artistas que han sufrido de alguna enfermedad reumática. Les voy a presentar algunos casos. Frederick Church, un paisajista de la escuela del río Hudson que tenía artritis reumatoide. Él tuvo una de sus obras muy conocidas, es esa del Niágara. Ustedes pueden ver aquí, él hacía cuadros en gran formato. Atrás del retrato del artista aquí pintea un paisaje que él mismo hizo, se llama Atardecer. Pero uno de los cuadros más famosos que está en el Smithsonian es este cuadro de las cataratas del Niágara, que es muy reproducido también en diversos medios de artistas norteamericanos. Él tuvo una afición por siguió algunos de los pasos de Humboldt y tenía una afición que lo hizo que algunos lo clasificaran como un biogeógrafo, porque él iba viendo los paisajes, se iba representando plantas características, se iba poniendo alguna especie animal por ahí y algunas anotaciones que hacía sobre lo que vio en tal y cual paisaje. Él contrajo artritis reumatoide alrededor de 1869, reduciendo drásticamente su producción desde entonces, conociéndose solo algunos cuadros de pequeño formato después de esta época. Frederick Edwin Church se adaptó a la artritis con diversas medidas generales, incluso estancias en México en busca de lugares cálidos. Esta foto es Church en un balcón en Orizaba, en Veracruz, donde iba a buscar el buen clima. Ahí alcanzamos a ver algunas de las deformidades en la foto de la mano que está recargada en el balcón. Nos presenta algunas pequeñas deformidades que alcanzamos a identificar. Sin embargo, la historia de sus tratamientos médicos habla de una cadena interminable de fracasos, y él fue quedándose cada vez más incapacitado hasta su muerte. Renoir, impresionista, artritis reumatoide, un pintor muy conocido por casi todos nosotros, yo espero. Este es un pintor, es uno de mis pintores favoritos, es un hombre festivo, que él tuvo un caso muy malo de artritis reumatoide. Todos sus cuadros son festivos, todos sus cuadros son divertidos, todos tienen gente bonita, hombres y mujeres son guapos, son bien arreglados. Aquí es un baile en el Moulin de la Galette y ustedes pueden ver cómo todas las parejas ahí, incluso con ese efecto especial que le da la luz que entra a través de la fronda de arriba de los árboles, cómo entra iluminando muy alegremente este baile en un día en un suburbio de París. Él empezó alrededor de los 50 años de edad con una evolución grave, con deformidades e incapacidad tempranas y progresivas, con numerosas manifestaciones extraarticulares como pleuritis, nódulos, vasculitis en piernas, caquexia, etc. Él, aquí se representa en un paseo en bote, pueden ver sus manos, semejanza a las que vemos en un paciente moderno en esta foto.
Aquí vemos la desviación cubital que ya le afectaba. Pueden ver ustedes su subluxación aquí en las metacarpofalángicas, la mano hecha un puño. Con eso seguía pintando Renoir, ¿sí? Con estas manos que él se vendaba con unas vendas hechas de tela todos los días. Él mismo y sus ayudantes se las ponían, pintando con esas manos deformes. Podía hacer sus propios cigarros y pintó más de 400 obras maestras a pesar de su limitación. Hacia 1917 ya no podía caminar, él estaba totalmente incapacitado y era transportado en una silla de ruedas o en unas andas, como se ve aquí con unos ayudantes. Los pies, vean ustedes acá en la foto, sus pies calzados con unos calcetines de lana, que era lo único que toleraba por las deformidades de los pies, y sin embargo seguía pintando. Sin embargo, esa es su última gran obra de los cuadros grandes. Es el último que pintó en 1919, y decía: nunca creo que he terminado un cuadro hasta que pienso que puedo, nunca creo que he terminado un desnudo hasta que pienso que puedo pellizcarlo. Y evidentemente sus personajes eran muy pellizcables, eran mujeres frondosas, grandes, con chapetes, todas con facciones muy agradables. ¿Cómo se sobrepuso Renoir a la artritis? Él tuvo esta enfermedad en una época en la que había muy poco que ofrecer de tratamiento. Se sometió a programas de ejercicio suave cotidiano, asistía a balnearios y lugares de clima cálido en Francia. Él usaba ropa abrigada todo el tiempo, con adaptaciones para balancear la paleta en sus piernas y fijarse pinceles en las manos. Pintaba con pinceladas más cortas, y en sus últimos cuadros se ve claramente cómo pinceladas más gruesas y más cortitas era lo que él podía hacer. Diseñó un caballete movible que le permitía subir o bajar al cuadro con una manivela, con un mecanismo semejante a lo de las ruedas de una bicicleta. Él mismo podía subir y bajar un poquito el cuadro, cambiándose de lugar de trabajo en el mismo. Aquí se presenta con ese caballete movible, y los pinceles se medio fijaban a sus manos con las telas que él se amarraba, y pintaba áreas pequeñas cambiando de lugar. Él, al final de su vida, pintaba no moviendo y levantando y subiendo y cambiando el brazo, sino que con el pincel fijo adelantaba y atrasaba el cuerpo, acercándose, y al acercarse depositaba un poco de pintura en la tela. Él, de esta forma, tenía gran limitación de los hombros, y por eso movía el pincel balanceando todo el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Todo esto ha sido documentado en la literatura médica, y aquí Paul Renoir, nieto del artista, muestra cómo se fijaba el pincel a la mano con ayuda de su esposa o de la modelo. Los vendajes servían en parte para evitar que el sudor macerara la piel sometida durante horas a la presión del pincel. Pero más que nada, Renoir nunca aceptó que la enfermedad le dejara incapacitado para expresarse en la pintura. Una de sus frases es: el dolor pasa, pero la belleza permanece. Esta frase a mí me mueve internamente mucho, porque realmente lo veo con muchos de mis pacientes que dejan que el dolor pase, pero su obra, su atender a su familia, su seguir trabajando, permanece en ellos. Este otro autor, Alexei Jawlensky, del movimiento de Blaureiter, conocido también por su artritis reumatoide, es un poco menos conocido que Renoir. Su obra eran cuadros de gran formato, con colores vívidos, con muy intensa representatividad de paisajes, de personajes, de flores, de todo esto. Y Alexei von Jawlensky, también de origen ruso, estuvo en contacto con los movimientos de vanguardia de la Europa occidental, desarrollando su propio estilo dentro del arte representativo. Se considera miembro del movimiento de Blaureiter, donde estaba Franz Marc, por ejemplo, y Vasily Kandinsky, ¿sí? Él presentó artritis reumatoide a los 65 años, impidiéndole pintar las obras de gran formato por completo a los 73, por lo que cambia a pintar solo cuadros pequeños. Sin embargo, completó más de 1000 series de sus meditaciones, como él le llamaba, a pesar de estas limitaciones. En esta foto se ve cómo
se recargaba en alguna mesita y con las dos manos movía el pincel para hacer su obra. Esta es una representación de una de las series de meditaciones. Ustedes pueden ver cómo es una imagen de una cara, con los colores que van haciendo muy precisos y se van haciendo cada vez más borrados, pero no menos expresivos, y que como estas hay unas 1000 obras dentro de esas meditaciones de von Jawlensky. Son cuadros más chiquitos, donde ya no tiene que moverse mucho para pintar. Pero entonces, Jawlensky se adaptó cambiando su método, cambiando sus sujetos que pintaba, cambiando sus modelos, y entonces creo que eso fue su adaptación a la artritis. Paul Klee, del movimiento Bauhaus, tenía esclerosis sistémica. Él es un ciudadano, esta es su obra abstracta que muchos de ustedes pueden conocer. Aquí se ve de joven y acá se ve ya cuando ya tenía escleroderma, y hay muchos de los cuadros que algunos de ustedes pueden reconocer. Es un pintor abstracto bien identificado, bien conocido con los movimientos vanguardistas de entonces, ¿sí? Él nace en Suiza de ciudadanía alemana, pero es profesor en Alemania, y es un pintor de movimientos vanguardistas, incluyendo el expresionismo, surrealismo y abstracción. Combatió en la Primera Guerra Mundial en Alemania, con Alemania, enseña después en la Bauhaus y se exilia de Alemania hacia Suiza otra vez, cuando llegan los nazis al poder, que consideraron al suyo arte degenerado y lo obligaron a dejar de dar clases en la universidad por entonces. Él contrae esclerodermia en 1936 y no cesa de pintar, muriendo por culpa de esta enfermedad en 1940. ¿Cómo se adaptó Paul Klee a su enfermedad? Cambió su técnica a diseños más simples, líneas más gruesas, al usar pinceles más grandes que eran más fáciles de agarrar con sus manos limitadas por la escleroderma. El cambio temático centrado en mayor introspección, inclusión del dolor, mortalidad y temor, con imágenes representativas de esto, funcionó a pesar del dolor, con un diálogo con sí mismo. Cambió un poquito, en lugar de pintar ciudades y pintar cosas que le pedían, empezó a pintar lo de su vida interna, con ese diálogo consigo mismo. Tuvo que cambiar su dieta por la disfagia, con una pérdida progresiva de peso, redujo el espacio de su estudio por la limitación de movilidad, y siguió pintando la resignación y expresión con su obra como afirmación de la existencia. Sin embargo, creó casi 2.500 obras entre 1936 y su muerte en 1940, un cuarto de su total, y 1.253 obras solo en 1939, canalizando su energía en varias sesiones diarias. Aquí pueden ver su foto ya del último año de su vida, muy adelgazado, con cierta facies de pajarito, como es característico. Este es tal vez uno de sus últimos cuadros, y este se llama Fuego y Muerte. Ya sus temas andaban un poquito con temas muy centrados en su dolor y en su limitación. Cambio a Raúl Dufy, fauvista, portador también de artritis reumatoide. Esta es una de sus muchas obras que pintó ya estando enfermo, con acuarela. Dufy es muy conocido por su obra en este movimiento fauvista, donde prácticamente directamente del tubo ponía el azul cobalto, el azul ultramar, el azul cerúleo, para dar esos colores tan impresionantes a pesar del paso del tiempo. Entonces, el Dufy tiene pues la imagen de una persona que tiene una obra muy característica y muy conocida, porque él además hizo grabados para el bestiario de Apollinaire, como este león, ¿sí?, en un grabado en madera que está ahí publicado en el libro de Apollinaire, y diseñó textiles para vestidos, diseñó escenografía de teatro y todo esto. Fue un explorador de diversos movimientos del arte moderno, desde el impresionismo al cubismo hasta llegar al fauvismo. Sus contribuciones han sido muy diversas, en diversas formas artísticas y en artes aplicadas. Comienza con artritis a los 64 años, con grave limitación en toda su actividad. Prácticamente deja de pintar,
Pero en 1949 le conceden el premio Nobel al grupo de investigadores que descubrió el uso de cortisol en artritis reumatoide. La notoriedad de este hecho mueve a Dufy a trasladarse a Boston, en Estados Unidos, donde el grupo encabezado por los doctores Heinz y Homburger acepta tratar al maestro. De manera que me parece muy alentador esta historia del hombre de edad avanzada, muy limitado, con un dolor que lo limitaba. Ustedes pueden ver aquí algunas deformidades de sus manos en esta pintura, esta foto de él pintando. Y este cuadro se llamó La Cortisone, pintando una alegoría pues de la cortisona que lo hizo florecer a él y volver a pintar de una manera muy clara después de estar preso de la incapacidad y la rigidez por un par de años, ¿sí? Y algunas de sus obras son muy festivas al final de su vida. Este es Los Músicos Mexicanos, un óleo sobre tela, donde pone algunos especie de mariachis aquí con instrumentos raros, pero al fin y al cabo participando en la música mexicana. ¿Cómo se adaptó a su artritis? Con ajustes técnicos, cambiando un estilo más ligero y rápido, usando acuarela que requerían menos presión física que el óleo, buscando climas más cálidos para residir y trabajar, adaptando su estilo pictórico, cambiando a temas más alegres que le permitían trabajar por periodos más cortos. Sin embargo, la adaptación principal estuvo que accedió a los avances científicos, siendo uno de los primeros pacientes en recibir cortisol de Merck en 1950, lo que mejoró su movilidad y dolor y le permitió volver a pintar. Aquí está sentado en esta foto de un artículo de Seidler en Rockport, en Massachusetts, pintando afuera una iglesia ahí de esa localidad con los jovencitos viéndolo pintar por ahí. Grandma Moses, una pintora norteamericana conocida, muy representativa del arte naif, que tuvo osteoartritis. Ella tiene una historia interesante, porque ella, Anna Mary Robertson Moses, nacida en 1960, vivió siempre en un ambiente rural del estado de Nueva York. Tuvo 10 hijos, 5 de los cuales murieron en edad temprana, como ocurría muy frecuentemente en esas épocas que ella estaba teniendo sus niños. Se le considera una artista primitiva, pues pintaba escenas simples, con frecuencia de memoria, y nunca estudió pintura. Pero aquí viene lo interesante, porque abandonó la práctica del bordado por la osteoartritis de sus manos que se lo dificultaba. Agarrar la aguja y pasarla con hilo a través de una tela resultaba doloroso, y entonces dejó de practicar el bordado y empezó a pintar después de los 70 años, en especial paisajes rurales con escenas de su estado natal de Nueva York. Nunca tuvo entrenamiento formal en pintura. Este es uno de las últimas bordados que hizo. Aquí pueden ver ustedes el estilo pues del techo de la casa, de las flores, del paisaje por allá atrás, pero como la osteoartritis le impidió usar las agujas, se adaptó a usar pinceles, expresando su arte en un medio diferente. Otra vez, el dolor permanece, pero la belleza, el dolor pasa, pero la belleza permanece. Este es otro de sus cuadros, son paisajes, otra vez todos festivos, con pocos detalles en los personajes, con mucha festividad, mucha fiesta presente en todo esto. Este es un paisaje rural, en ese mismo, en época de verano. Y bueno, Grandma Moses, pueden ver ustedes sus cuadros en varios museos en el Smithsonian, y apareció en la portada de la revista Time en 1953 como una artista contemporánea americana. Creo que su historia es muy atractiva, muy agradable. Por cierto, tengo que dedicarle un ratito a nuestra Frida, simbolista latinoamericana. Ella, tenemos reportes de que tuvo fibromialgia, también su historia clínica nos revela varias secuelas postraumáticas y síndrome antifosfolípido. Creemos que ella tenía secuelas de polio en el pie derecho, por eso usaba ropa cubridora. No tenía mucha limitación por esto. El problema fue el traumatismo que le causó el choque del autobús en el que iba con un tranvía que le tocó la peor parte a ella. Bueno, hubo otros que murieron,
pero ella tuvo gravísimas lesiones con fracturas múltiples, con una herida penetrante de la pelvis, y después pensamos que tuvo síndrome antifosfolípido, síndrome de fibromialgia y factores de riesgo para osteoporosis. Nuestra Frida, pintando su columna rota con ese corsé que la detenía, con las innumerables agujas que se le clavan en todo su cuerpo, hablando de su dolor, y como hace notar Manuel Martínez Lavín describiendo su fibromialgia, su cara nos mira de frente, con lágrimas que le escurren por todo su rostro, pero que la cara no denota dolor ni derrota. Su cara está mirando de frente al futuro. Y miró de frente al futuro y pintó, como está representado en esa foto, con un caballete que le inventaron ahí mientras estaba en tracción, y ella seguía pintando. Las dos Fridas es claramente una imagen de sus antepasados alemanes. Su papá era un fotógrafo alemán que vino a trabajar para hacer un catálogo de monumentos nacionales, y la Frida mexicana con un huipil oaxaqueño, hija de una mujer nativa de aquel estado. Y ustedes pueden ver como ahí toda la cosa clínica, con los corazones que se comparten, con la sangre goteando aquí y allá. Manuel Martínez Lavín, un reumatólogo de la Ciudad de México, jefe de reumatología en el Hospital de Cardiología, nos presenta la semejanza en puntos dolorosos con lo que ella pone, con lo que Frida nos pinta en su diario, ¿sí? Aquí donde están las flechas, ahí me duele, y eso se parece a los puntos dolorosos descritos para la fibromialgia, como lo describió Manuel en el año 2000. También los abortos fueron algo muy doloroso para ella, tuvo varios abortos. Aquí se representa en uno de ellos que sufrió en la ciudad de Detroit mientras estaba acompañando a Diego, su esposo, que estaba comisionado para hacer una obra, y ella sufrió en el hospital Henry Ford un aborto. Después tenemos esta imagen de lo que viene el agua, pero vean ustedes cómo hay una úlcera crónica aquí en ustedes no pueden saber que es crónica por el dibujo, pero pueden ver una herida crónica que ella tenía en este dedo gordo del pie. Y con eso, después ella acabó con amputación cuando tuvo gangrena total, y ella ponía ahí abajo: pies para qué los quiero si tengo alas para volar. No estaba derrotada. Mi amigo Gerardo Bori publicó también en la revista Mexicana de Reumatología que ella tenía múltiples factores para desarrollar osteoporosis, si bien no vivió suficiente para que tuviéramos certeza de que la tuviera, ¿sí? Pero fumaba, bebía alcohol. Ella decía que bebía para aliviar el dolor, para ahogar el dolor, pero el dolor aprendió a nadar, y seguía ella de alguna forma bebiendo. Perdía peso por periodos muy grandes, dejaba de comer y estuvo inmovilizada por largos periodos. Seguramente que ella hubiera tenido osteoporosis severa si hubiera seguido viviendo. Aquí les presento la portada de un artículo que publicamos hace pocos años. Frida Kahlo podía tener síndrome antifosfolípido si ella tuvo varios abortos, si tuvo úlceras crónicas, si tuvo una trombosis que le obligó a amputar una pierna, si tuvo VDRL positivo, que se pensó entonces que era por sífilis, pero que probablemente puede haber sido por síndrome antifosfolípido. Pensamos que es motivo suficiente para pensar que ella tuvo síndrome antifosfolípido, por eso lo reportamos. Ahora, ¿cómo transformó Frida su dolor en arte? Pintando como terapia y expresión. Adaptación artística de su equipo médico. Ella sus corsés los pintaba, todo, hay en la Casa Azul en México, en el museo, que espero que un día se den el tiempo de conocer, si no lo han visitado. Tiene innumerables artefactos médicos que están decorados por ella misma. Ella elegía su guardarropa para ocultar sus lesiones y su limitación. Redefinió su movilidad conforme la salud se deterioraba, y a diferencia de algunos pacientes que vemos hoy, ella se aceptó la silla de ruedas, se aceptó el corset, se aceptó esas cosas, que fue la forma de seguirse moviendo, seguir funcionando. Ella no dejó de tener su creatividad y su resiliencia de manera constante, y creó su propio espacio personal. La pintura y la Casa Azul fueron una especie de santuario con su propia identidad política, cultural y personal, donde no solamente estaban los artefactos, sino que estaba el espíritu, estaban
sus mascotas, estaba el lugar donde alojó por un tiempo a Trotsky, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho de historia en esa casa que vale la pena conocer. Yo me animé a pintar a Frida, copiando claro, a la manera chambona de un aficionado, su primer autorretrato que hizo allá abajo, que dedicó a su novio de entonces, y puse a un lado la pierna cortada, de pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Creo que ese es mi pequeño homenaje a Frida, además de reconocer que tuvo una enfermedad muy seria que seguramente que estaba, que si viviera hoy podríamos tener un tratamiento que le hubiera permitido vivir sin limitaciones y muchos más años. Maud Lewis también es una artista poco conocida. Yo tuve oportunidad de conocerla visitando Halifax, en Nueva Escocia. Ella, hay un museo que tiene gran parte de su obra, el Museo de Bellas Artes de Nueva Escocia, y ella pinta una especie de arte folclórico. Como ustedes pueden ver, imágenes muy simples, de colores muy vivos. Ella tuvo artritis idiopática juvenil poliarticular. Aquí su imagen nos representa las manos totalmente deformadas, su cara cortita, su micrognatia por el desarrollo desde jovencita con esa enfermedad. Es una campesina pobre de Nueva Escocia. Ella no conoció el éxito comercial durante su vida, con artritis desde la niñez, que pudo desarrollar una fama local como pintora folclórica a pesar de sus limitaciones. Ella decía, afuera de su casa, decía un letrero, pinturas en venta, y la gente llegaba y le compraba pinturas para cumpleaños, para tarjetas de Navidad y demás. Su casa es muy pequeña, está adentro de un salón que le hicieron especialmente en el Museo de Bellas Artes de Halifax. Así es como está ahora esta casa, toda dibujada por fuera. Tenía un montón de decoraciones pintadas por ella misma en las puertas, las ventanas, los postigos, la estufa, etcétera, etcétera. Todo estaba decorado, y en el lugar donde estaba su casa pusieron este modelo para que quedara como un monumento a donde ella vivió, esta artista famosa ahora es famosa, no en su tiempo de vida, lamentablemente. Ella, pues, vendía al público local que pasaba por su casa, que le encargaba algunas obras. Pueden verla aquí agachadita, pintando, y pueden ver como algunos de los temas son repetitivos en invierno, en verano, con flores, con nieve. Y ella se adaptó a sus limitaciones pintando a escala reducida con estilo simplificado, pequeños formatos para su limitada movilidad y formas simples y destacadas. Técnicas alternativas, ella delineaba la imagen que quería pintar, como esos bueyes o el gatito, y después lo rellenaba de color. Un apoyo físico, ponía la mano derecha con la que pintaba sobre su brazo izquierdo como apoyo, con una mesa o un banquito adelante. Usaba plantillas de cartón que le cortaba a su esposo para eficientar su desempeño. Si llegaba la época de Navidad que le iban a pedir muchos cuadros, ella con los esténciles de cartón dibujaba y con eso eficientaba su desempeño. Y trabajando desde su casa con todo tipo de materiales, enfocada en memoria e imaginación. Ella decoró, como se puede ver en esta foto del interior de su casa, todas las paredes, todo estaba pintado en su casa. El libro que yo consulté sobre su biografía se llama Una vida iluminada. La vida de Maud Lewis, una vida iluminada, y exactamente es lo que uno piensa cuando ve su casita toda llena de decoración hecha por ella misma. Hicieron una película, está en Netflix, se llama Modi, y me parece que es una película bien lograda de la imagen de la mujer sufriente que se sobrepuso a sus limitaciones y vivió razonablemente bien, incluso con un esposo pobre, gruñón, desconocente por completo del arte. Niki de Sanfal, oiga, no se me cansen, ya pronto terminamos, ¿eh? Niki de Sanfal es una representante del arte feminista y del nuevo realismo. Ella también tuvo artritis reumatoide, pero de ella tenemos un mejor conocimiento de su tratamiento y todo, ¿sí? Ella usó su arte para matar sus demonios. Ella tenía
una historia de problemas psicológicos, con una historia de abuso como niña por parte de su padre, y después fue una modelo famosa para Vogue, era una mujer muy guapa, muy bonita, y ella fue canalizando su dolor a la adaptación creativa. Por la artritis cambió su residencia para vivir en un lugar más calientito, que era San Diego, California, y ahí además tuvo atención médica de avanzada. Tuvo una producción colaborativa con un equipo de asistentes que le hacía muchas de las cosas. Ella creó la terapia de arte, canalizando su limitación a una estética gozosa y vibrante. Muchas de sus obras más conocidas son las nanas, unas gigantescas estatuas hechas con diversos materiales que representan mujeres con una cabeza pequeña, con mucha carne expuesta, con vestidos muy vivos en color. Y además, ella fue creando la autosuficiencia por su creatividad para recaudar ingresos. Ella tenía su propia línea de perfumes, a lo mejor todavía existe por ahí el Niki de Sanfal, no sé, no lo he visto nunca representado, pero hay los frasquitos diseñados por ella, están por ahí en algunos museos, y seguramente que eso también fue una forma importante de estar libre y seguir funcionando para su arte. Manolo Hugué es menos conocido todavía. Él es un escultor del novecentismo catalán que tuvo artritis reumatoide. Esto no fue un artista menor. Él tuvo gran influencia por su trabajo con el grupo de pintores que decidieron venirse al sur de Francia a trabajar, incluyendo Pablo Picasso, estuvo entre ellos, y trabajaron colaborando con algunas obras, y él fue un representante de la escultura. Ustedes pueden ver acá arriba escultura en piedra, en mármol. Inicia con poliartritis severa, probablemente reumatoide, en 1927, y él se viene de Francia, donde estaba radicando, de París, a radicar a España en Caldes de Montbui, en la costa de Cataluña, buscando reducir su dolor. De entonces él cambia el cincel por el pincel y empieza a crear algunas obras que son interesantes. Por ejemplo, creó una serie de toreros. Hay toreros en escultura y hay toreros en pintura. Y esta era su musa, Totote, su mujer, ¿sí? Que estuvo acompañándolo todo el tiempo. Manolo se adaptó a sus medios artísticos, dejó el cincel por el pincel, cambió sus materiales también usando materiales más blandos, incluyendo esculturas en yeso, y utilizó los tratamientos disponibles en su época, hidroterapia y diatermia. Con su cambio a pintura y poesía pudo mantener su arte hasta su muerte en 1945. Hay algunos artículos publicados sobre este, y hay un libro biográfico a mí me gustó mucho porque es como que el autor pone a platicar a Manolo su propia vida, y creo que es muy interesante. Raquel Tibol, que era secretaria de Diego Rivera, que fue después secretaria de Frida Kahlo, y que fue quien publicó las cartas de Frida Kahlo en forma de hay 2 o 3 libros escritas por ella, y ella estuvo en un congreso americano de reumatología en 1988 y me movió. Esta fue una sesión que se discutió el arte de Paul Klee y de Renoir por por médicos reumatólogos que estaban interesados en estos pintores, y hubo un comentario final de Raquel Tibol que dice: el impulso creador del hombre es capaz de sobreponerse a cualquier restricción. Lo mueve la más potente de las energías al querer dar los frutos del espíritu. Este es el arte de la sublimación. ¿Cómo se adaptaron los maestros? Bueno, Frederick George prácticamente dejó de pintar por su limitación. Alexei von Jawlensky cambió a cuadros de pequeño formato, pero cambió su naturaleza con gran creatividad. Renoir, Maud Lewis, Frida Kahlo, Toulouse-Lautrec no se dejaron vencer por la enfermedad y se adaptaron como pudieron a ella. Raúl Dufy y Niki de Sanfal se beneficiaron del avance científico. Yo creo que estas son algunas de las lecciones de ellos, pero creo que todos hemos visto pacientes. Esta es Margarita. Ella me autorizó a tomar su foto
antes de su muerte, por ahí por el año 2000. Yo la veía en el hospital y resulta que siempre que iba a consulta me regalaba este es un almohadón donde es deshilado, que confeccionó a pesar de sus limitaciones. Y ella lo seguía haciendo a pesar de esa mano con sinovitis en las metacarpofalángicas, con desviación cubital, con dolor, con rigidez, con limitación, y siguió haciendo arte en esta manera. Creo que haber conocido a Margarita fue una auténtica bendición para mí y creo que me enseñó que muchos de mis pacientes tienen mucho, mucho que enseñarme. ¿Qué hay de la osteoporosis? Ya ven ustedes que yo me dedico mucho a la osteoporosis y hoy pensamos que tiene osteoporosis pues personas con densitometría y TUNT score por abajo de 2.5, pero también todas las personas con fractura vertebral o de fémur por trauma mínimo sin importar la densidad ósea. Como ustedes saben, la densitometría empezó a estar disponible por los años 90 del siglo pasado, de manera que no tenemos certeza de esto antes de este tiempo. Sin embargo, cuadros como la llegada de los embajadores ingleses de Vittore Carpaccio, que está en la Galería de la Academia en Venecia, nos presenta una imagen acá arrinconada, que es esta mujer de acá abajo, está en la esquina inferior derecha. Y ustedes pueden ver ahí que está sentadita y ella, aquí les pongo un detalle, y les voy a comparar su imagen con lo que debería ser la proporción ideal del cuerpo. Ustedes recuerdan el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que nos enseñó que más o menos el hombre debía tener 7 veces la cabeza, esa sería la proporción correcta, 7 veces, ¿sí? El tamaño de su cabeza. Pues bien, esta dama tiene solamente 6 veces la altura de la cabeza, indicando que su tronco se acortó, en este caso, por la osteoporosis. Esto mismo también en este cuadro de Tiziano, Vecellio, que también está en la Galería de la Academia, es la presentación de la Virgen. Pueden reconocer que hay mucha similitud en el formato, porque está también la mujer anciana acá abajo. Y también en esa mujer anciana podemos ver que tiene esta deformidad con esta joroba que podemos identificar con estas 6 alturas de la cabeza que está representando. Las 3 edades del hombre es un tema repetido por varios artistas y en todos ellos lo que se ve es la mujer anciana o el hombre anciano en algunos casos jorobado, ¿sí? La joroba como uno de los síntomas, uno de los hallazgos vistos en personas con fractura vertebral. Esto pueden reconocerlo en muchos casos. Artistas modernos como Oliviero Toscani, el artista que le dio luz a los United Colors of Benetton, colaboró con la International Osteoporosis Foundation para hacer esta visión fotográfica, donde se presentó personas con osteoporosis de frente, por detrás y por delante, desnudos. Son fotos que están presentadas en una mampara de una altura mayor que la altura normal del cuerpo. Son como de 2,5 metros de alto. Entonces es muy impresionante caminar entre estos cuadros de personas enfermas que autorizaron a Toscani a dar el mensaje de su dolor para la advertencia de los otros. Esta mujer que está aquí, la que estamos viendo en 3 posturas, yo me animé a pintarla y aquí le puse una imagen como me hubiera gustado que ella nos dijera: nadie me advirtió, nadie nos advirtió, nadie le advirtió a ella que de no hacerse una densitometría, de no tomar el tratamiento, iba a acabar con seria fracturas vertebrales y con limitaciones que le causarían incapacidad significativa. Aquí voy a hacer una pequeña conclusión. El acercamiento a las artes y las prácticas culturales puede contribuir a un cambio positivo de aspectos personales, comunitarios, cívicos y sociales, por más que sea complejo la labor de medir su impacto. ¿Cómo sé si realmente le sirvió? Es difícil hablar de métodos dobles ciegos para identificar el impacto de una intervención. Pero el arte que despierta aspectos afectivos que mueven el corazón, cuerpo y alma de una persona, puede a su vez mover al mundo material con aspectos efectivos, no solo afectivos, sino también
efectivos orientados a lo social. Algunos autores se refieren al efecto, inventando esta palabra, del arte en los intentos por medir su impacto. No solamente esperar un desenlace medible, sino esperar una serie de efectos que pueden ser interesantes. Ahora bien, ¿el activismo se vale? Porque hay quien me dijo algún día, uno de mis amigos pintores me dijo que si él acepta crear una obra que lleve un mensaje de salud o un mensaje social, es un elemento contra su libertad creativa. Otros pintores me dijeron, no, tú me das una tela y yo te digo qué voy a poner ahí, ¿sí? Exactamente, pedirle a un artista que lleve un mensaje determinado es poner la tela para que él ponga el contenido de esto. Y hablando de esto, voy a regresar a Niki de Sanfal, mencionando que los artistas han transmitido mensajes de salud a través de una variedad de medios, incluyendo pinturas, esculturas, canciones e instalaciones. Estos mensajes han ayudado a crear conciencia, promover hábitos saludables y mejorar los resultados de salud. Lavado de manos, salud mental, COVID-19, el derecho a la atención sanitaria universal y a un medio ambiente sano son algunos de los temas más conocidos de varios artistas. Esperemos que los hechos sobre la osteoporosis y las enfermedades reumáticas estén entre sus temas. Niki de Sanfal, esta pintora y escultora francesa autodidáctica, fue considerada una de las más importantes artistas femeninas del siglo XX. Desarrolló artritis reumatoide en 1980 y después osteoporosis tratada con bifosfonatos. Su historia clínica está reportada en un par de artículos y fue atendida por el doctor Nathan Zweifel, que en su momento fue presidente del Colegio Americano de Reumatología en La Joya, en California. Niki de Sanfal escribió este libro, SIDA, no puedes ser contagiado por saludar de mano. Esto lo hizo como un mensaje que esperaba dar a sus hijos y creo que lo hizo con un ambiente desdramatizante. Esa es una caricatura de un condón decorado. Dice, puede no ser tu taza de té, pero ciertamente salvará vidas. ¿Qué piensas de estos condones decorados? Y ella propone desdramatizar el tema informándonos sobre la enfermedad, su prevención y la actitud que deberíamos tener hacia las personas afectadas. Niki de Sanfal nos muestra cómo un artista puede ayudar a transmitir un mensaje optimista sobre un tema tan serio. Alejandro López, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, es un artista leonés, artista gráfico mexicano que mezcla arte y diseño para crear. Pintor y escultor y profesor de arte. Desde hace más de 25 años ha evolucionado del realismo a la estilización, con el color y las texturas visuales como vehículos para expresar conceptos inspirados en la vida cotidiana de los mexicanos. Pero él ha producido mensajes vívidos contra la violencia hacia las mujeres y otros mensajes sociales. Alejandro, me ayudó a participar en el Congreso Mundial de Osteoporosis, que en mayo pasado presentamos un trabajo semejante a lo que estamos discutiendo aquí con otros autores y me gustaría ver si pueden ver este video de un momentito.
Conclusiones. El arte puede ser una herramienta poderosa para transmitir mensajes relacionados con la salud. La osteoporosis y las enfermedades musculoesqueléticas siguen siendo temas atractivos con un potencial para desarrollar mensajes positivos basados en el arte para mejorar la vida de los pacientes y sus familias. Pero los pacientes se benefician de las actividades artísticas. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, los invito a leer esta revisión scoping, esta revisión inclusiva de Fancourt, publicada por la Organización Mundial de la Salud. Y dice que las artes, hay evidencias públicas, hay incontables referencias bibliográficas donde habla de que las artes pueden incidir en los determinantes sociales de la salud, fomentar conductas que promuevan la salud, apoyar el cuidado de personas con límites, ayuda para apoyar a las personas con trastornos no transmisibles y apoyar en la atención al final de la vida. Estos son solo algunos de los puntos que están representados en incontables referencias bibliográficas al respecto de esto. El arte puede ser una intervención sanitaria. El impacto benéfico de las artes podría fomentarse mediante el reconocimiento y la actuación sobre la creciente base de pruebas, promover la participación artística a nivel individual, local y nacional, y el apoyo a la colaboración intersectorial. Esto no puede hacer, esa es la foto de esta revista que es gratuita, la pueden bajar de internet, por supuesto, está en la OMS, y realmente creo que el arte solamente puede darnos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Hay abundante literatura que apoya la noción de que la participación de actividades artísticas puede tener un impacto positivo en varios aspectos de salud y bienestar. Parece haber un papel para algunos de esos beneficios en el caso de trastornos musculoesqueléticos, que es con lo que yo trato diario. Esperemos que podamos ser parte de un mayor interés en la investigación y la práctica de intervenciones basadas en el arte. Cuando más entendamos la relación entre la expresión creativa y la curación, más descubriremos el poder curativo de las artes. Y quiero pasar a esta imagen de Kamakshi Bansal. Ella es una diseñadora gráfica, es una ingeniera que trabaja en la ingeniería de aprendizaje. No he logrado saber el porqué de todos los temas, pero esta artista, ¿sí?, nos representó todas las enfermedades reumáticas posibles, con eritema heliotropo, con un rash malar, con la espina de bambú aquí, con los dedos colapsados, telescopiados por una artritis psoriática, deformados por la artritis reumatoide, con la cara sufriente, etcétera, etcétera. Entonces, los intentos como la de esta artista de simplificar el mensaje de salud, creo que nos dicen mucho y nos deberían dar pues una cabida en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional, para seguir funcionando con esto. Voy a ponerles ahora este último video, es muy cortito, y espero que recuerden, este es Sir Ian McKellen, sí, Magneto de los Hombres X, sí, es el Gandalf del Señor de los Anillos, y me encanta esto que nos dice aquí, es muy cortito. Qué maravilla de esa dicción, esa cadencia de este actor shakespeariano que todos conocemos ahora por sus obras populares. Yo ya empecé a bailar por lo pronto y los invito a que hagan lo mismo, y con esto le doy las gracias y me gustaría ver si tienen algún comentario
acerca de este tema. Gracias. Bueno, gracias, Jorge. Realmente, ¿no? Y bueno, hacer este tipo de prácticas implica de alguna manera mostrar una gran sensibilidad, que es la que tú muestras con tus pacientes, ¿no? Y bueno, creo que son ejemplos de vida lo que nos acabas de mostrar, ¿no? Tanto los personajes que a pesar de sus limitaciones no se rinden y siguen creando arte, como el expresar cómo el arte en un momento dado puede ser un vínculo y un vehículo que ayude a muchas personas. No sé, si alguien quiere tomar la palabra y quiere hacer comentarios, pues. Sí, con mucho gusto, doctor. Un minuto nada más. Primero, agradecer esta extraordinaria plática al doctor Morales Torres, encausada y dirigida hacia un proceso degenerativo en el cual algunos lo padecemos. Y bueno, primero, cómo influye el arte y sobre todo, cómo influye lo que usted dice, doctor, el arte para los médicos. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante darnos cuenta que, por ejemplo, leer, escribir y seguir? Bueno, pues el arte y la medicina parecerían muchos mundos distintos, pero en realidad se encuentran constantemente entrelazados. Siempre hay que reconocer que nos van a brindar un chorro. Primero, tener sentido crítico, doctor. Los médicos tenemos que tener sentido crítico, humanístico. El arte, el conocer la cultura, las tradiciones, la historia, ir a las comunidades, cosa que hemos perdido, nos va a dar un sentido crítico. Entrenamiento para la observación. Usted ahorita nos estaba dando luz extraordinaria en cómo ver los dedos, cómo ver las curvaturas, cómo medir los porcentajes, las proporciones. Y eso nos va a dar una capacidad, sobre todo, de cómo enseñar y leer pues la lectura corporal, ¿no? Desde que entra el paciente, verlo, eso nos hace el arte. Ya aprender el edema de la mitocondria y qué pasa con el potasio y el sodio, eso es memoria. Yo lo felicito totalmente porque este entrenamiento de la observación, esta interpretación de signos y símbolos, pues nos hace desarrollar a los doctores una empatía extraordinaria. Aprender de cine, aprender de poesía, recetar libros. Yo creo que le felicito totalmente porque nos hace tener un pensamiento creativo y un diagnóstico diferencial. El arte fomenta la creatividad. Algunos tenemos miedos para escribir, le tenemos miedo a la hoja en blanco. Muchos médicos pues tenemos un chorro de faltas de ortografía, no sabemos escribir, nos han criticado porque escribimos mal. Y en la medicina pues se traduce como una capacidad de ignorancia. Yo soy de los que creo que somos realmente muy ignorantes. Un médico con un pensamiento rígido, doctor, que no haya flexibilidad, pues va a ser un médico que nada más va a aprender de memoria. Yo creo que, en resumen, su plática nos embellece lo que puede ser la medicina. Lo hace muy preciso, nos invita a entrenar y seguir visitando museos, lo que usted dice, pasear, viajar, prepararnos, no solamente pasar exámenes, ¿no? Lo felicito por esa extraordinaria plática. Gracias y bueno, pues bienvenido a Doctor Lector. Gracias. Muchas gracias porque este es mi tema que me apasiona y la verdad que les agradezco mucho la oportunidad de platicar de esto con ustedes. No sé si hay alguien más. Por aquí en un chat dice, por favor, nos copia el nombre de la doctora que menciona, doctora Mariana Glusman. Fue anteriormente. ¿Fue eso antes? Ok. Ya Ok. porque Hay una pregunta acá de felicitaciones. Lidia Negrete. No, doctor, sobre Hasta la todo manita. agradecerle su, digamos, brillante, magnífica exposición y cómo nos plantea la conexión que hay entre el arte, la medicina, el ser humano, la creatividad. De alguna manera nos permite saber que el ser humano en el arte tiene su forma de expresión y de superar muchísimas cosas como el dolor y muchas otras situaciones. Eso es lo que ha permitido a la humanidad salir adelante. Muchas gracias.
Gracias. Jorge, soy Ida, que estoy aquí junto a Manuel. ¿Me oyes? ¿Qué hubo, Leida? Me encantó tu plática. Yo siento que el apreciar el arte, pues, alimenta el alma y ayuda a calmar, pues, cualquier tipo de dolor, ¿verdad? Apreciar el arte es medicinal. Y Sí, poderlo, pues llevar a cabo, pues mejor aún, ¿verdad? Aunque sea como nos pusiste ahí tú bailando, aunque yo sé que pintas y me encanta, me encantan tus pinturas. Gracias. Muchas gracias, Ida. Hoy vimos ejemplos en estos artistas que vencieron a todo para seguir creando. Es notable, es notable. Felicidades, Jorgito. Una plática muy buena. Nos enseña a todos lo que tenemos que hacer. Felicidades. Muchas gracias, Manuel. Por ahí, dicen obra maravillosa explicación de la relación del arte y de salud. Felicidades por tanto conocimiento y por demostrarnos que se puede seguir viviendo a pesar de todo. Saludos, gracias, Macri. Por ahí también dice, obra escultora Adora el Sol, del doctor Caicedo Rico Jacinto, en Colombia. Él tenía un diagnóstico de artritis reumatoide, nos dice el doctor. Desde Colombia nos están platicando. Excelente plática, gracias, buenas noches. Por ahí muchas gracias, doctor Jorge Morales, por su excepcional plática tan enriquecedora. Magnífica exposición sobre el arte de la humanidad. La importancia de poderse expresar es una forma de autorrealización. Felicidades, magnífica exposición, todo el mundo lo felicita, doctor, buenas noches, saludos desde Guanajuato, por ahí, muy bien. Pues gracias, doctor Campos, si quiere cerrar con la coordinadora, con Mónica, esta excelente plática que hemos tenido. Agradecer a Jorge y bueno, pues tal vez la invitación y perdón que yo tome la opinión delante de ustedes, pero bueno, Jorge es una persona que nos podría enriquecer en otros momentos con otras ponencias que tiene que también son muy interesantes, ¿no? Entonces, agradecerle su participación, siempre está disponible y sobre todo ustedes también la apertura que levantemos la mano y nos den el espacio. Eso a usted y a la maestra Mónica se los agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias, doctor Pablo Campos, por ser el enlace de este ponente tan maravilloso. Doctor Jorge Morales, muchas gracias por engalanar esta sesión. La verdad, como dice el doctor Pablo, las puertas están abiertas de doctor lector de los martes, entonces esperamos que el próximo mes o en 2 meses o cuando usted acepte nuevamente, pues nos deleite con estas ilustraciones, con estas explicaciones y sobre todo con esta experiencia de vida tan humana, porque es lo que al final del día nos vamos a llevar, ¿no? Lo que nosotros podemos aportar en alguien más, sobre todo en temas donde existe el dolor. Y pues sí, el arte definitivamente es, es algo que nos hace la vida más bella, más, más, no sé, en sí más bella. Creo que la belleza es un derecho universal y todos deberíamos de estar cercanos a las obras de arte, de música, de danza, la plástica, es decir, la literatura, todo lo que nos lleve a nosotros a expresar nuestras emociones y a sanar nuestros dolores, porque el arte pues también es eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, Ya y lo dijo gracias a Renoir, todos. el dolor pasa, pero la belleza queda. La belleza permanece. Muchísimas gracias por su invitación. Espero poder estar con ustedes otra vez. Claro que sí, doctor. Muchísimas ¿Sí? gracias. Bienvenidos Buenas siempre. noches. Gracias. Buenas noches a todos los que nos siguieron en la transmisión de Facebook también. Buenas noches a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Paco. Paco. Buenas noches, doctor. Paco. Buenas noches. Hola, hola. Una Gracias. pregunta nada más. ¿Cómo se llama la autora de la película que nos recomienda? Abrazo Se para llama todos. Maud Lewis. Maud Lewis. Maud Lewis. Muchísimas gracias, felicidades. La película se llama Maudie. Eso sí, vi esa película. Gracias. Ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chao. Gracias, Dalita, por entrar, muy amable. Hay que ver la película, ya tenemos película para el fin de semana. Ya vi yo esa película.